O Se Liga na UFG recebe agora Agustín Ávila, que é professor da Universidade Intercultural de Chiapas, no México, e está como professor visitante aqui na UFG. Agustín é graduado em Economia, possui estudos na área de Direito e Sociologia e tem doutorado em Desenvolvimento Rural. Hoje ele vai falar com a gente sobre alimentação orgânica. Professor, seja bem-vindo ao Brasil, seja bem-vindo aqui à TV UFG. Muito obrigado pela sua presença. Olá, muito obrigado a você. Professor, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é: por que o mundo consome tanto agrotóxico e por que o Brasil está no topo da lista nesse ranking mundial de consumo de venenos para a produção agrícola? El mundo viene funcionando así, de esta forma, porque la producción de agrotóxicos es un gran negocio a nivel mundial. Es un negocio de 385 mil millones de dólares, concentrado en 6 grandes empresas: Bayer, BASF, DuPont, Syngenta, Monsanto, ¿no? Son algunas de las más importantes. Y viene creciendo de esa forma porque no hay información también de los consumidores sobre los impactos en la salud y en el medio ambiente que viene ocasionando el uso de esos agrotóxicos. Entonces, en el caso brasileiro, es alarmante, por ejemplo, los efectos que tiene en la salud, el consumo que tienen a nivel mundial. 4.5 litros por habitante están consumiendo al año. Muchos alimentos, una tercera parte de los alimentos de Brasil, diríamos que llevan veneno, son tóxicos, pero la gente los consume sin ningún problema. Y entonces falta información de los consumidores, falta información de la sociedad, y el negocio te vende todo el paquete completo, el negocio agrotóxico alimentario, ¿no? Porque va la semente, va la maquinaria, va el fertilizante, va el pesticida, y en algunas ocasiones hasta la comercialización. Entonces, todo eso es muy atractivo para los inversionistas, pero el detrimento es al medio ambiente, a la salud y al cambio climático del planeta, porque una tercera parte de los gases de efecto estufa están viniendo de este uso de agricultura industrial en el mundo. Certo. Na verdade, parece ser uma luta feroz aí, né, para diminuir esse consumo de agrotóxico na produção de alimentos. Mas o senhor acredita que essa produção de alimentos orgânicos é viável? Sí, sí es viable. Hay muchos ejemplos a nivel mundial de lo que se está haciendo. Pero no solamente es producir orgánicamente, que significa no utilizar tóxicos, sino sobre todo se trata de utilizar una producción agroecológica, utilizar la agroecología, que significa fundamentalmente producir de manera sana, respetando la vida que hay en el ecosistema y de manera en el cual logres también unir los conocimientos camponeses que existen de la producción agrícola, ¿no? Entonces, no se trata solamente de no utilizar químicos y de seguir produciendo monocultivos agrícolas, sino se trata sobre todo de producir de manera diversa, como se produce en muchas regiones del mundo. Hoy esa producción diversa que realizan sobre todo los camponeses en el planeta aporta el 70% de los alimentos del planeta. Entonces, es falso que la agricultura industrial esté resolviendo los problemas de alimentación del mundo. Son los camponeses del mundo los que están produciendo los alimentos que comemos diariamente nosotros. Que estamos consumindo, né? Professor, a gente vai fazer um breve intervalo agora, mas rapidinho a gente volta para poder continuar essa conversa, tá certo? A gente volta já.
Bom, nós estamos de volta com Agustín Ávila, que é professor da Universidade Intercultural de Chiapas, no México, e está aqui para falar sobre alimentação orgânica. Professor, mais uma pergunta. A produção orgânica, ela caminha realmente lado a lado com a produção verdadeiramente responsável, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista sociocultural e até econômico? Sí, claramente los ejemplos a nivel mundial te muestran que defiende la cultura, el patrimonio biocultural de los pueblos, las herencias culturales. Es algo que ayuda a conservar la diversidad alimentaria. Por ejemplo, en el caso mexicano tenemos la producción que se llama milpa. Entonces se siembra milio, feijón, calabaza, pimienta en un mismo terreno, sin químicos, y eso da de comer a la gente durante buena parte del año. Pero la agroecología no solamente está pensada para pequeñas escalas, sino también ya hay ejemplos en Estados Unidos de producciones de 500 hectáreas, ¿no? Donde hay una serie de principios muy importantes ecológicos, sobre todo, para seguir y lograr esa satisfacción alimentaria, pero cuidando también la naturaleza, la cultura y sobre todo también la participación de las personas. La agroecología es socialmente activa, así se define também. Certo. Professor, para a gente concluir, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre os grandes desafios que nós temos para uma produção sustentável e como que a gente pode enfrentá-los. El más grande desafío es la democratización de nuestras sociedades. Tenemos un conjunto de corporaciones económicas a nivel mundial que benefician al 1% de la población del mundo y el otro 99% estamos sufriendo los efectos de esa población del 1%. Entonces, en el caso agroalimentario es eso, ¿no? Ellas influyen en los gobiernos. Hoy no se trata solamente de introducir veneno a la producción de alimentos, sino también de alimentos transgénicos, que en el caso de Brasil es una noticia muy mala desde mi punto de vista. En el caso mexicano no se permite todavía la producción de transgénicos, ni tampoco en el caso de Europa, ¿no? Entonces hay que democratizar la sociedad. La segunda cuestión es darnos cuenta que el cambio climático es algo real y que esta agricultura industrial con su cada vez mayor uso de tóxicos, de veneno, pesticidas, herbicidas, todo esto está acabando con la naturaleza, está cambiando el clima del planeta y que tenemos que cambiar a otra agricultura. Y qué mejor que un asunto agroecológico que nos permita tener alimentos sanos en nuestras mesas, tener salud y al mismo tiempo tener pájaros viviendo em nossos bosques e cerca de nossos cultivos. Sim. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Se Liga na UFG e espero tê-lo aqui novamente para a gente tratar de outros assuntos. O Se Liga na UFG vai para o seu último intervalo, mas volta rapidinho, não saia daí, hein?